En el mundo de los seguros hay cosas prácticas que usted necesita saber. Hoy vamos a descubrir en la entrevista jurídica cuáles son esas cosas con el doctor Pablo Medina, un abogado mexicano que sabe lo que sucede en el mundo de los seguros. Hola, estamos aquí de nuevo en una entrevista jurídica. En esta ocasión vamos a estar hablando de los temas que a usted más le interesan, temas prácticos que tienen que ver con el derecho de seguros, con la práctica en el mundo de los seguros. Y para eso tenemos un abogado especialista en el tema, un abogado mexicano que ha estudiado también en España y que es el fundador del Instituto de Derecho de Seguros en Brasil también. O sea, es una persona que tiene conocimiento no solo del tema de seguros en México, sino que también es uno de los abogados más acuciosos que tenemos en el continente americano. Entonces es frecuente saber de Pablo y verlo en los diferentes foros a nivel internacional y por supuesto siempre hablando de las cosas que nos interesan en el mundo de los seguros. Pablo Medina Magallanes, de una ciudad preciosa, Guadalajara, que yo no conocía, y tuve la oportunidad de estar allá en la Feria del Libro el año pasado. Me encantó, vine enamorado de Guadalajara, de su comida, de ese ambiente, de esa forma tan linda en que lo reciben a uno por allá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, recibirte, Pablo, con un gran abrazo y darte las gracias por estar con nosotros en esta entrevista jurídica. Muchísimas gracias, Boris. Gracias por la invitación y por compartir este rato para platicar temas que nos apasionan a los dos. Oye, quisiera hacer una acotación rápidamente. Yo no soy el fundador del Instituto Brasileño de Derechos Seguros, ¿no? El creador, el ideólogo del Instituto Brasileño es Ernesto Cirulnik, un entrañable amigo brasileño, excepcional abogado en Derecho de Seguros, y él me invitó a ser parte de los esfuerzos que él y otros tantos abogados brasileños hicieron para constituir al IBDS, Instituto Brasileño de Derechos Seguros. Que hoy Pero en día me ni contabas que es remotamente un soy yo. exitoso instituto, Pablo, me contabas que tiene una enorme influencia en el tema de los seguros allá en Brasil. Así es, el trabajo que ha realizado el instituto es increíble. El año que se constituyó, que fue en el año 2000, híjole, cariño, no me acuerdo si era 2000 o 2001, pero ese mismo año hubo el primer foro. Todos los foros han tenido el nombre de José Solero Filo, un abogado brasileño muy conocedor de la materia de seguros, y el Instituto Brasileño ha sido el enorme promotor y creador, con la ayuda de Lito Stiglitz y de gente importantísima a nivel internacional, del proyecto de ley que hoy por hoy está ya aprobada por la Cámara Baja y que alguna aprobación le hace falta para que se convierta en la ley sobre el contrato de seguro brasileña, con una enorme oposición de los grupos de presión en Brasil que no quieren una ley más justa y equitativa, creo yo. Como suele suceder, en Costa Rica tuvimos el nacimiento de nuestra ley del contrato de seguros y de la ley reguladora del mercado de seguros en medio de la elección del plebiscito que hubo en Costa Rica con el tema del TLC con Estados Unidos y con República Dominicana, y entonces era una de las obligaciones que tenía que cumplir Costa Rica, que era abrir el mercado de seguros, y en medio de eso nació las leyes especiales que tenemos en materia de seguros, y por eso hay algunas críticas que se le dan por haberse precipitado, digamos, de alguna forma ese nacimiento. Pero ahí suele pasar, las sociedades son así, ¿verdad, Pablo? Sí, los grupos de presión siempre defenderán sus cotos de poder, ¿no? Y las defienden a garras, Claro. con uñas y dientes, como dijéramos aquí. En la introducción de esta entrevista jurídica, Pablo, le decíamos a las personas que nos ven y que nos escuchan que precisamente hoy vamos a hablar de temas muy prácticos. Y a mí me encantó desde el momento en que te empecé a escuchar en todos los webinars que hemos participado y que te he visto y todo, que siempre das un punto clave que tiene que ver con la práctica, con el ejercicio natural del derecho de seguros, con el mundo de los seguros. Entonces, me queda muy claro que sos una persona del mundo de los seguros, que conoce claramente lo que pasa en la calle, en el día a día, ¿verdad?
Y eso es importantísimo porque la gente necesita saber cuáles son, dónde están esas principales cuestiones que le chiman en el zapato, ¿verdad? O sea, que necesita saber para poder desenvolverse en un mundo que es muy complejo, que las aseguradoras de alguna forma se han preocupado y ocupado de que esa información que llega, digamos, al público no sea tan cristalina como uno quisiera. Y entonces esas confusiones generan precisamente un desconocimiento de la materia que amerita que un abogado que conozca del tema, que esté cercano a él, le pueda explicar con palabras muy sencillas a la gente qué es lo que pasa, cómo se come, qué es lo que le quieren decir cuando le dicen esas cosas. Entonces, Pablo, hoy la invitación es esa, precisamente, que usted nos cuente a su criterio, con base en su opinión, cuáles son esos temas, cuáles son esos puntos que para usted son más importantes, que tiene que saber la gente, que por lo menos tenga una noción de qué es lo que le están hablando cuando le hablan de ciertas palabras complejas o de ciertos temas que no se comprenden o no se digieren fácilmente. Muchas gracias, Boris. A ver, la verdad es que me pones una complicación porque hay tanto de qué hablar y tanto... a ver, déjame, los pongo en antecedente en 2 segundos porque me parece que es un tema interesante. Yo llevo 29 años en el mundo del derecho de los seguros. En estos 29 años he sido abogado externo de 38 aseguradoras. Cada vez he ido recortando esa colaboración para poder dedicarme especialmente a la defensa del consumidor de seguros en México. ¿Y por qué? Porque me parece que el contrato de seguro siempre lo he considerado con un principio que lo recordarán del derecho penal, que era indubio pro reo, ¿no? En caso de duda, es a favor del reo. Y yo creo que el derecho de los seguros debiera haber seguido así. ¿Y por qué digo debiera haber seguido así? Porque era indubio pro asegurado. Si había duda de que procedía un reclamo, las aseguradoras pagaban. En mi opinión, hace algunos años vino una aseguradora europea a México, compró una muy importante aseguradora mexicana y ella cambió el concepto que había servido y vitalizado al mercado asegurador mexicano y lo convirtió en, si hay duda, no lo pagues. Entonces, cuestiones que eran, sí, probablemente dudosas, pero dudosas como los casos que hace un momento me platicabas, ¿no? De absurdos, que ahorita entraremos a detalle, decidían no pagar. Y entonces me parece, perdón, que perdió el sentido social el contrato de seguro. Y eso me parece gravísimo, porque aún los funcionarios de las aseguradoras, aún los directivos de las aseguradoras son asegurados. Y sus madres son aseguradas, y sus hijas son asegurados, y sus esposos o esposas son asegurados. Y con mucha frecuencia actúan como si no tuvieran nada que ver con el tema de poder sufrir siniestros y tener que presentar reclamaciones. Pablo, una primera interrupción ahí, porque me llama la atención lo que vos estás comentando, por ejemplo, no solo en Costa Rica, en otras latitudes, ya es una conquista, digamos, que más bien no se discute. El tema, por ejemplo, el indubio pro consumidor o indubio pro asegurado, es, digamos, parte en Costa Rica de la ley expresa de la ley reguladora del mercado de seguros y se ratifica en la ley reguladora del contrato de seguros. Y además hay otra ley adicional que es la ley de protección al consumidor y como si fuera poco, un artículo constitucional la contempla también la protección al consumidor y por ende directamente la protección al consumidor de seguros. Situación que ocurre en España, que ocurre en Argentina, que ocurre en Colombia también, ¿verdad? Pero con lo que vos me estás diciendo, entonces más bien sería una desconquista, por llamarlo de alguna forma, del derecho mexicano, que se tenía y ahora ya no se tiene, ¿es así? A ver, déjame matizar el tema, porque la realidad es que una cosa es lo que está establecido en las leyes y otra cosa era cómo fungían las aseguradoras, ¿no? Claro.
Hoy por hoy en México el derecho del consumidor es un derecho humano garantizado y reconocido por la Constitución Política en el artículo 28. Sin embargo, como uno de los temas que hemos estado tocando en los conversatorios estos que hemos tenido para la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas, es interesante ver cómo en México al usuario o al consumidor de seguros le han quitado el carácter de consumidor y lo han renombrado como el nombre de usuario. Y la Ley Federal de Protección del Consumidor en México, que fue muy avanzada en 1975 cuando fue promulgada, excluye expresamente a los usuarios de servicios financieros, ¿no? Tenemos una ley federal de protección y defensa a los usuarios de servicios financieros que no habla nada al respecto de la defensa y protección del usuario de servicios financieros. Habla de la creación de una comisión conocida en México como CONDUCEF, Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y se van mucho al tema de la autorregulación. Autorregulación que antes, insisto, antes de que llegara esta empresa europea, era interesante porque las aseguradoras eran, en mi opinión, insisto, muy conscientes del sentido social del contrato de seguro y de que a veces simple y sencillamente no se adecuaba o no existía subsunción entre la cobertura y la ocurrencia o el acaecimiento del riesgo. Y sin embargo se pagaba, ¿no? Entonces ha ido girando todo esto en el sentido de que el último conversatorio en el cual estuvo Karina Garrido, directora jurídica de AIG México, decía algo muy interesante. Hoy por hoy, si en México demandan una aseguradora, es muy probable que la condenen. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Yo que estoy de los dos lados, defiendo algunas aseguradoras y ataco tantas otras. Vamos, los jueces hay de todo. Lo que sí es claro es el enorme desconocimiento de la ley sobre el contrato de seguro, que en México el contrato de seguro es la única que tiene una ley propia. Por ejemplo, les puedo decir que yo tengo demandada a mi aseguradora de gastos médicos con la que llevo 26 años, porque un buen día tuvo a bien incrementarme la prima de un año al otro en el 46%. Y entonces hice todas las gestiones jurídicas, que además yo había sido abogado de ellos, sea claro el dato. Y hice todas las gestiones jurídicas para que me explicaran por qué se había dado ese incremento. No me dieron ninguna cosa razonable, porque incluso decían que el sustento estaba en la nota técnica y no en el contrato de seguro, lo cual me parece increíblemente aberrante. Esto simplemente como dato, para que vean cómo ha cambiado el rol de las aseguradoras. Y al momento de presentar la demanda contra la aseguradora tuvo a bien denunciarme criminalmente, diciendo que yo estaba cometiendo el delito de fraude de abogado, que no tengo idea cuál sea eso, porque la verdad es que nuestra ley no lo tipifica, diciendo que yo era un conocedor del tema y que quería engañar al juez y a la aseguradora. O sea, eso me parece que es muy explicativo de cómo están actuando hoy por hoy algunas aseguradoras en México, ¿no? O sea, se sienten ofendidas. Claro, pero hay una cosa también práctica que a mí me llama poderosamente la atención de lo que vos decías, porque imagínate que si antes teníamos, antes de este escenario que vos planteás, aseguradoras que eran conscientes y pagaban los reclamos con base en un indubio pro consumidor o pro asegurado, y ahora ya no, el tema de la judicialización de los casos en materia de seguros, por lo menos en Costa Rica, es algo absolutamente preocupante. Porque yo siempre le digo a la gente, mire, un proceso judicial que uno le vea más o menos algún futuro, prácticamente le da expectativas de ganancia realmente al abogado, porque la persona, el asegurado, aunque gane, si lo gana 7 años después, ya perdió su empresa o ya perdió su casa o tuvo enormes problemas, por ejemplo, para hacerle frente a una situación de gastos médicos. O sea, veamos el escenario de una operación que tenga el equivalente a $10,000, una cuestión así. Sí, esa persona posiblemente tuvo que recurrir al sistema de seguridad social o no se pudo hacer la operación con las consecuencias que ello implica. ¿Y qué gana con que gane el proceso 5, 6 o 7 años después? No gana nada. O sea, entonces la solución de llevar esto a una demanda judicial
es preocupante. Yo vengo luchando en Costa Rica hace mucho rato por el tema de que precisamente volvamos a lo que vos decías, a que la aseguradora tome conciencia y que la parte de ir a un pleito judicial sea la última ratio, o sea la última posibilidad entre dos partes que definitivamente no se pudieron poner de acuerdo. Y lo otro que me preocupa también de lo que decís, y me gustaría que lo ampliaras un poquito, es por ejemplo esa salida de que la norma técnica está en la norma técnica y no está en el contrato. Te cuento por qué. En Costa Rica, por ejemplo, cuando se habla de contrato de seguro, se habla de un concepto muy amplio, que incluye las tratativas, incluye las normas técnicas, incluye lo que venga en la ley, incluye todas las condiciones que se hayan puesto por escrito y además aquellas que se puedan probar que verbalmente incidieron en alguna modificación por parte del intermediario o por parte de algún funcionario de la aseguradora. Entonces es un concepto mucho más amplio en el que, por ejemplo, ese argumento que vos me estás diciendo no tendría ningún sentido para un juez costarricense, porque la respuesta sería, me es indiferente si está en la norma técnica o si está en el contrato escrito. Para los efectos es parte del contrato de seguros que involucra todos esos aspectos. A ver, como sigas haciendo ese tipo de preguntas, voy a tener que ponerme yo a escribir, porque dices como 15 cosas. Déjame tratar de recordar, si se me va alguna, ayúdame, por favor, Boris. A ver, primero, yo creo que el gran problema, vuelvo a hablar desde mi punto de vista y solamente en mi opinión, es que el contrato de seguro lo han complicado muchísimo, ¿no? Recuerdo que cuando yo empecé a hacer esto hace 29 años, era para mí muy fácil, porque incluso hasta hace algunos años yo lo recomendaba a los abogados del estudio, de mi despacho, ¿no? O sea, yo entendía que había dos pasos para buscar si un asunto procedía o no procedía en seguros. Primero, conforme al artículo primero de la ley sobre el contrato de seguro mexicana, ver si lo ocurrido era una de las eventualidades previstas en el contrato. Es decir, si era uno de los riesgos que estaban cubiertos en el contrato. Ejemplo, llegaba alguien y te decía, oye, no me pagan el seguro de vida de mi padre. Ok, déjame ver tu contrato de seguro. Si tu contrato de seguro era un seguro de vida, ya había cumplido con ese primer escalón. Si me presentaban un contrato seguro múltiple empresarial o de automóvil y querían cobrar la vida del señor, era evidente que no era un riesgo cubierto y por lo tanto pues no los aceptas el asunto porque es una tontería. Y el segundo paso era muy fácil porque era, déjame ver tu contrato para ver si lo ocurrido no se encuentra expresamente excluido, ¿sí? No sé si pasa en Costa Rica. Aquí en México, por ejemplo, es claramente excluido la muerte en riña o la muerte en homicidio intencional, lo cual me parece una estupidez, pero bueno, así está excluido. Entonces, sí murió y el seguro de vida, el seguro es de vida. Ok, hay que ver cómo murió. Murió de una enfermedad centrada, está cubierto y entonces el asunto procede. Hoy eso ya no ocurre, porque ya no hablamos solamente de limitación del riesgo y limitación de cobertura, ¿no? Que esos son conceptos que hoy y creo que internacionalmente se entienden. ¿Qué es lo que acabo de decir? Está cubierto y no está excluido. Porque ahora también de repente las aseguradoras disfrazan exclusiones con cargas obligacionales. Oye, no está excluido, pero si no llevas GPS en el camión que está transportando tu mercancía, no te cubro. Oye, no está excluido, pero si los vehículos de la planta no son transportados en madrina, entonces es una agravación de riesgo. Y entonces abogados muy creativos creen que ese tipo de salidas van a permitir eximir de obligaciones a las aseguradoras porque de esa manera no cumplen con las obligaciones que deben de tener las exclusiones, que en México tienen que estar en negritas, con letras claramente legibles, con número de tamaño 12, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ojo, y tendrán que estar registradas ante la autoridad. Si no están registradas ante la autoridad, no pueden ser consideradas exclusiones y por lo tanto no podrán decirte, oye, no te pago porque está excluido expresamente. El artículo 59 de la ley mexicana dice que la aseguradora está obligada a pagar todos los siniestros
que no se encuentren expresamente excluidos, ¿no? Entonces, de repente es muy simpático porque dicen, te excluyo padecimientos preexistentes. Ok. Y de repente te dan la carta rechazo y te dicen, creemos que lo ocurrido tiene relación con un padecimiento que tú tuviste cuando tuviste 5 años y eran paperas. A ver. Eso no está excluido la preexistencia. No lo que tú creas que estuvo relacionado con la preexistencia. ¿Sí? Entonces, yo creo que, y tú que has estado siguiendo el tema de otra vez vuelvo a sacar los conversatorios binacionales de SILA México o AMEDECEF, creo que todos han coincidido, José María Muñoz Paredes, Abel Veiga, incluso el mismo Waldo Sobrino, de decir, caray, vayámonos a lo simple y a lo sencillo, que es hacer un contrato de seguro entendible y asequible para las partes. No le pongamos, a mí me gusta decir algo que suena muy, muy payaso, pero es cierto. Los que creemos que sabemos de seguros, actuamos como si supiéramos de seguros, y déjame explico por qué. En México, por ejemplo, tú lees un contrato de seguro de gastos médicos y dice GUA. Tú dáselo a cualquier persona de la calle y te dice, los gastos médicos estarán limitados a GUA. Dices, ¿qué es eso? GUA es el gasto usual y acostumbrado que establecen las aseguradoras de gastos médicos a través de tabuladores. Tabuladores que suelen ser, me han reclamado a algunas aseguradoras que diga esto, pero suelen ser hechas por médicos frustrados que nunca lograron tener una práctica profesional buena y entonces se fueron a trabajar como dictaminadores en una aseguradora. Y que si les preguntas, oye, ¿tú cuánto cobrarías por una operación de corazón abierto? Te van a decir $5,000, cuando cualquier médico especialista te cobraría tal vez $40,000. Pues sí, claro, el que nunca ha hecho nada cobrará lo que sea. Y entonces la aseguradora te dice, es que el gasto usual y acostumbrado es ese. O LUC, ¿no? En seguros empresariales. Suma asegurada, voy a inventar, $1 millón por LUC. ¿Qué diablos es LUC? Límite único combinado para todas las ubicaciones. Entonces, dale esto a personas que nunca han leído un contrato de seguro y la verdad es que no tienen la más remota idea. Y eso me parece que genera muchísimos conflictos que podrían evitarse de tener un seguro entendible y asequible para todos. Me quedé creo que en la segunda pregunta que me hiciste, si me recuerdas las demás. No, pero es que está tan importante ese punto, Pablo, que quiero machacar un poquito más sobre él. Venga. Porque efectivamente estás tocando los puntos álgidos de los rechazos, de los reclamos, de los siniestros, sobre todo en estos temas de gastos médicos, ¿verdad? Donde la gente se encuentra con esa irrealidad, ¿verdad? Lo que vos estás diciendo es clave hasta en el tema de la consulta, porque imagínate que le hablan a las personas, mire, yo le voy a pagar por consulta máximo $50. Sí, pero resulta que un médico especialista de calidad y de renombre, como vos decís, te va a cobrar $150 la consulta o $200. Entonces la pregunta es, mire, yo tomo un seguro para tener solo médicos de quinta categoría. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero la fíjate, persona Boris, no sabe eso. estás tocando un tema interesantísimo que además yo me he peleado mucho. Felipe Aguirre, no sé si lo conoces, que el anterior presidente de AIDA Argentina, hace algunos años me invitó a hacer un artículo para la revista de Responsabilidad Civil Argentina. Y lo que yo hice fue el fraude en seguros, ¿no? Hice un artículo sobre el fraude en seguros. Pero lo que hice fue hacerlo exactamente a la inversa, de todos los fraudes que cometen las aseguradoras. A ver, y déjame te platico algunos temas muy sencillos y muy graves. Por ejemplo, te venden un seguro de gastos médicos con suma asegurada ilimitada. Y la prima es bestialmente alta. Pero resulta que te ponen unos sublímites y son estos, por ejemplo, de la GUA, del gasto usual y acostumbrado o los tabuladores, o te dicen, yo te pago hasta tal tope. A ver, entonces no me estás cobrando y me estás vendiendo un seguro de gastos médicos con una suma asegurada ilimitada,
¿Por qué me estás engañando? Porque si yo bajo mi suma asegurada a $1,000,000, voy a pagar mucho menos. Y la realidad es que te están engañando como usuario. Ahorita tocabas un tema muy interesante de los médicos que cobran, que dice la aseguradora, yo te pago la consulta $50. Y es lo mismo, no sé si saben, seguramente pasa lo mismo en Costa Rica, con el tema de los talleres mecánicos, ¿no? Correcto. Entonces, llegas tú con un taller mecánico después de un choque a tu taller mecánico y el taller mecánico te cotiza en $1,000 la reparación. Y vas con el taller mecánico de la aseguradora o incluso en ese mismo taller ves la cotización que le hacen a la aseguradora y es de $40 en lugar de $100. Dices, oye, ¿pero por qué? Ah, es que la aseguradora me manda volumen. Y entonces, si quiero estar en los directorios de las aseguradoras, tengo que bajar mis costos. Sí, pero si yo te lo mando, yo me cobras 100, sí, porque tú eres un cliente de una sola vez. Eso se vuelve tan grave que cuando te dictamina la pérdida total de un vehículo, que usualmente en los contratos se dice que cuando el costo se rebase más del 50% será pérdida total, pues será la reparación con base en qué taller, en el del convenio que tiene la aseguradora o en cualquier otro, o aplicando el convenio con la aseguradora o sin aplicar el convenio de la aseguradora. Y como eso podemos poner algunos otros ejemplos, ¿eh? Súmele a Entonces, eso, Waldo. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, las aseguradoras o algunas tienen ese tipo de convenios al punto de que, por ejemplo, ellas son las que controlan la compra de los repuestos claro, para la reparación y tener la opción de comprar un repuesto usado o un repuesto nuevo, que también ellos son los que determinan cuáles son los precios, ¿verdad? Entonces, queriendo regular una situación se les podría salir de control bajo la perspectiva de ellos, lo que hacen es efectivamente crear esa distorsión en el mercado y esas discriminaciones y sobre todo esa incertidumbre que tiene la persona de si vale la pena o no vale la pena tomar un seguro, porque al final de cuentas podría salirme más caro simplemente por el hecho de no tener un seguro, ir a cualquier taller. sí. Y el problema, Boris, es que además eso se amplía a muchos otros aspectos. El tema médico, por ejemplo, regresando un segundo, en México es gravísimo. A mí me tocó ir a rescindirles convenios que se tenían con médicos por parte de las aseguradoras, porque los médicos abrían y cerraban personas sin hacerles absolutamente nada, solamente para cobrar intervenciones quirúrgicas. Claro. Y que alguien, fuera las enfermeras o ¿cómo se llama el instrumentista o alguien nos dijera, oigan, la abrieron y la cerraron y estuvieron platicando durante hora y media sin hacerle nada? Y entonces las aseguradoras, desde luego, cubriéndose las espaldas, empezaron a limitar los honorarios médicos, ¿no? Y hoy por hoy les pagan una ridiculez a los médicos, lo cual desde luego nos afecta a nosotros, asegurados, porque entonces tenemos que ir, como tú bien lo dices, con un médico de quinta que está dispuesto a recibir una porquería de paga en lugar de ir con el médico que es el mejor del mundo porque está mi vida de por medio. Así es. Sin embargo, en México pasa algo muy divertido. A los hospitales no se les mira siquiera lo que cobran. Y hay hospitales, a mí en alguna ocasión me operaron del manguito rotador. El manguito rotador son los tendones del hombro. Cuando fui a pagar la cuenta, desde luego yo estoy asegurado, cuando fui a pagar la cuenta quise ver la factura y me dijeron, no, usted no puede verla porque lo va a pagar la aseguradora. Dije, ah, caray, a ver, no puedo ver la factura de mi gasto, no, no puede verlo. Dije, a ver, lo voy a ver por las buenas o por las malas. Ustedes quieren, me dicen cómo. Y por una simple y sencilla razón, si yo voy a pagar un coaseguro, que es un porcentaje de los gastos que va a pagar la aseguradora, yo quiero tener la absoluta certeza de que estoy pagando mi coaseguro sobre los gastos reales. Bueno, para mi sorpresa estaban cobrando una placa de titanio que es para la rodilla y me operaron del hombro. O sea, No, entonces, bueno, entonces el gran problema es que el contrato seguro es un contrato de exquisita buena fe, donde mucha gente con una estúpida mala fe ronda alrededor, ¿no? Y claro. yo no digo que todos los hospitales lo sean, ni que todas las aseguradoras lo sean,
pero la realidad es que hay aseguradoras que son una basura, hay unos hospitales o funcionarios de hospitales que son una bola de ladrones y hay unos médicos que también lo son. Entonces, tratando, creo yo, de protegernos unos contra otros, pues ya la exquisita buena fe, creo Claro, que Pablo. es difícil encontrar. Sí, y en una situación como esa, por ejemplo, hay un factor adicional que redunda en lo que te hicieron después al aumentarte el costo de la prima de la Claro, póliza, porque ellos justifican precisamente ese aumento en esos gastos inflados que te metieron quién sabe cuántas veces. Lo mismo sucede, por ejemplo, en automóviles. Cuando tienen completamente la aseguradora, sus propios talleres y todo, pueden darse el lujo de decirle a la persona, mire, su carro está listo, vaya, llévelo, y después se da cuenta que una reparación que podía costar 1 millón, bueno, en el caso, para ponerlo en dólares, que le podía costar $20,000, ahora le cuesta 50,000 porque resulta que no sabe qué fue lo que le metieron y pudo pasar lo que vos estás contando, que en la factura le ponen que son repuestos nuevos y que son originales y en la práctica le ponen repuestos usados y no originales. por supuesto. Y eso se llama fraude, ¿no? Así es. Entonces, porque es muy común, es que el fraude de seguros, pobres aseguradoras, a ver, sí, pobres en algunos casos, y en otros tantos actúan verdaderamente como bandidos en descampado, ¿no? O sea, a mí en verdad me sorprende cómo de repente, además algunas aseguradoras se rasgan las vestiduras de que nosotros somos los pobres. No, 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 a ver. Ustedes con mucha frecuencia, algunas aseguradoras, quiero ser muy cauto, porque luego sigo teniendo aseguradoras y son mis Claro, clientes porque creo que siguen actuando todavía honestamente. Digo así todavía porque es. la verdad es que no se sabe. Yo Sí, trabajé 29 años con una aseguradora que era estupendo, 29 no, 27 años. Y era estupendo porque el último filtro para ver si el reclamo procedía, éramos en el despacho, ¿no? Entonces te mandaban el asunto y te decían, oye, ¿puedes dar una revisada y darme tu opinión? Y muchas veces decías, oye, no fastidies, esto desde luego tiene que pagarse. En los últimos tiempos esa aseguradora te mandaba unos asuntos que eran ridículos y te decían, defiéndelos. Oye, a ver, pero es que esto procede, defiéndelos. No, ¿sabes qué? Defiéndelos tú. O así sea, la es. verdad es que, y luego además te quieren pagar centavos para que los defiendas, ¿no? Entonces, Sí. no vale la pena. De hecho, en Costa Rica, como te decía, yo vengo abogando hace bastante rato por el tema de poder lograr ponernos de acuerdo y siempre lo digo con una transparencia total, Pablo. Mire, cuando la gente me dice, pero ¿por qué se preocupa usted tanto de que negocien antes? Y si a usted le va mejor, al final, si van a la vía judicial, entonces yo le digo, bueno, precisamente por eso, porque solo a mí me va mejor. Al cliente no, al asegurado no. Él necesita el dinero ya. Él no compró una póliza, no hizo un contrato de seguro para que no le paguen, no. Él tenía la expectativa que el siniestro se daba, le iban a pagar sin ningún problema, entonces no puede estar esperando. Entonces, en esa tónica he tenido muy buenas experiencias, Pablo. Siempre pongo de ejemplo a una aseguradora y ya me han reclamado otra porque me dice, siempre pones a esa. Digo, pero mira, es que he tenido experiencias maravillosas y con reclamos que no son pequeños. O sea, hemos tenido una discusión previa, quizás nos hemos llevado 1 o 2 meses discutiendo y dándonos información y al final ellos aceptan y dicen, bueno, sí, usted tiene la razón y pagan. Entonces yo siempre digo, mire, invertí 2 meses súper productivos, llegamos a un acuerdo, el cliente quedó absolutamente satisfecho, yo gané menos de lo que pude haber ganado judicialmente, sí, pero tuve el dinero ya también, entonces yo gano también. Pero aquí Claro, es cuestión de que se pongan de acuerdo claramente, porque el tema de judicializar las cosas definitivamente no conviene. En Costa Rica tenemos ahora la posibilidad de un proceso, digamos, sumario que se hizo para efectos del consumidor, pero solo cuando directamente el tema está relacionado con una violación a los derechos del consumidor. No todos los casos de seguro tienen una incidencia directa en los derechos del consumidor. Puede ser un incumplimiento puro. Entonces, ahí no hay una violación real a los derechos del consumidor, ¿verdad? Pero en la práctica se nos van a presentar, yo te decía ahora, fuera de cámaras, Pablo, del tema de la reticencia, ¿verdad? Que yo cada día me sorprendo más.
sacan esa palabrita para rechazar cualquier reclamo las aseguradoras. O sea, ven fantasmas donde no existen, les digo yo, ¿verdad? Entonces las inexactitudes, las omisiones, las mentiras, las falsedades están por doquier. O sea, yo calculo que por lo menos un 70%, Pablo, de los casos que llegan a nuestra firma tienen que ver con reticencia. ¿Cómo anda el asunto allá en México? Contame. A ver, sin duda acá también es todo un tema, pero además en México es un tema mucho más grave. No conozco la ley costarricense, eh, pero te platico cómo es la mexicana. En México, el artículo 47 de nuestra ley dice que cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley facultarán a la empresa aseguradora para considerar, ojo, rescindido de pleno derecho el contrato de seguro, aunque no tenga que ver con la realización del siniestro. Eso dice el artículo textual, ¿eh? Vamos, ¿cómo lo usaremos? Que hasta me lo sé de memoria, ¿no? Perdón, Pablo, hago ahí una interrupción para algo que se me olvidó desde el principio. Va a estar ahora en pantalla el libro de Pablo, que es precisamente pues, sobre la ley del contrato de seguros en México. Es una ley comentada, son 2 ediciones, la última es del año 2015 y precisamente, miren, va a estar comentada por una persona que hasta de memoria sabe esos artículos porque los ha puesto en práctica muchísimas veces. Perdón, Pablo, continúa. Muchas gracias. Yo además ahorita te platico algo de ese libro, que estuvo muy simpático, pero termino. En México la omisión o inexacta declaración son dos alternativas, no solamente habla de reticencia, provoca que la aseguradora pueda considerar rescindido de pleno derecho el contrato de seguro y aunque dicha omisión o inexacta declaración no tenga que ver con el siniestro. Entonces es gravísimo, porque mientras que en todas las legislaciones que yo conozco ibero-latinoamericanas, Así es. no, incluso en la brasileña también, se habla primero de nulidad, no de rescisión. La rescisión de pleno derecho, me imagino que será igual, pero si no se los comparto, en México implica la terminación anticipada de un contrato sin necesidad de declaratoria judicial. O sea, la aseguradora considera que hubo una omisión o una inexacta declaración y termina el contrato anticipadamente, ¿no? Y lo único que tiene que cumplir es que dé un aviso auténtico al asegurado o al beneficiario dentro de los 30 días siguientes a que tenga conocimiento de esa omisión o inexacta declaración. Esto, insisto, es, en mi opinión, gravísimo, porque resulta que si yo lleno hoy un seguro de gastos médicos, si no tuviera y lo lleno, y me preguntan, ¿usted tuvo paperas? ¿No? Tendría que voltearme con mi mamá para preguntarle si tuve paperas, porque yo no lo sé. Con el grave problema de que mi madre murió hace 20 años. 10, perdón. Mi padre fue hace 20. Entonces, estoy queriendo poner cosas absurdas, Boris. No sé si explico, Así ¿no? O es. sea, Claro. oye, a ver, es que no tuvo nada que ver las paperas y si me matan de un balazo, déjame toco madera, porque como están las cosas en México no sería raro, pero esperemos que no. Pero si me mataran de un balazo, podrían rechazar este ejemplo, porque yo no dije que tenía paperas. Si ellos demuestran que sí lo tuve. Entonces, es ridículo el tema, ¿no? O sea, oye, me incurriste en una omisión, una inexacta declaración o en reticencia, como bien lo dices, eso provoca que haya un vicio en el consentimiento y por lo tanto, como vicio en el consentimiento, veamos si el contrato es nulo o no es nulo. Eso lo dicen las leyes normales latinoamericanas. Yo lo he dicho en varios foros, que a mí me parece que nuestra antiquísima ley de 1935 era una maravillosa ley, muy buena en aquel entonces, pero cuyo principal objetivo era proteger a las aseguradoras. Y lo dije en el último convivio dialéctico que tuvimos el jueves pasado. Dije, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no volver al contrato de seguro algo tan favorable, tan tontamente favorable al consumidor, porque si no, dejará de haber negocio de seguros y las aseguradoras simplemente se van a ir. Así es. Pero yo creo que deberíamos volver al tema en materia de seguros a un adecuado análisis y selección de riesgo y no a un tonto y retrógrado rechazo de siniestros. Yo estoy totalmente de acuerdo, Pablo. De hecho, yo siempre digo en los diferentes foros que
simple y sencillamente estamos en un negocio en el que subsisten dos partes que no son antagónicas, son complementarias. La aseguradora no puede sobrevivir sin el consumidor y el consumidor no puede sobrevivir sin la aseguradora. O sea, es un negocio que las involucra a los dos, beneficia a los dos o puede estar en contra de los dos, depende de las circunstancias. Entonces, siempre hay que lograr ese equilibrio en la relación para que no se distorsione ni para un lado ni para el otro. En el tema de la reticencia, por ejemplo, en Costa Rica le metieron una palabrita que también se las trae y provoca un montón de problemas, porque al final de cuentas no terminan resolviendo muy diferente a lo de México, Pablo. Y es la palabra intencionalidad. Entonces es, de alguna forma, hablar de aquella tesis de los Stiglitz, del dolo del asegurado, ¿verdad? Pero ni siquiera le pone la palabra dolo. Entonces le pone la intencionalidad. O sea, si lo hace con intencionalidad, ¿verdad? El tema de la inexactitud, de la falsedad o de la mentira, las diferentes formas en que le llaman, y la aseguradora demuestra que existió esa intencionalidad, también unilateralmente entonces puede rescindir del contrato. Pero ¿cómo Entonces, demuestras una intencionalidad, Boris? bueno, vamos a ese punto. Entonces, queda la ley tan desfavorecida en este aspecto que para empezar, esa intención o ese dolo o esa intencionalidad, como quiera llamársele, debería ser juzgado por un tercero, no por la aseguradora. Totalmente de acuerdo. Ella va a meter en ese saco lo que se le ocurra. Y eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, del caso que yo te ponía, que recientemente recibimos un fallo a nuestro favor en ese sentido, donde la aseguradora se aferra a la presencia de un tercero que se omitió en la declaración, ya ha ocurrido el siniestro, ¿verdad? Entonces dice, no, mire, como usted no me dijo que iban 3, sino me dijo que iban 2 personas, entonces usted me mintió. Y como me mintió, hay reticencia, entonces yo no le pago. Entonces la gran pregunta es, mire, esa tercera persona tuvo algún tipo de incidencia en el resultado, en el siniestro. No, ninguna. Hago una supresión hipotética de la participación de esa persona y se va a dar cuenta que hubiera estado o no hubiera estado, da exactamente lo mismo para el resultado. Pero tuvieron que pasar 6 años, Pablo, para que eso se dilucidara. La pregunta es, ¿fue beneficioso para el cliente? No, ya el cliente había perdido, en este caso, su vehículo, no se había podido comprar uno de la misma calidad, del mismo nivel, del mismo precio. Tuvo que andar 6 años en un vehículo, digamos que estaba no al nivel del que él tuvo inicialmente. Y peor aún, Pablo, en este caso en particular, no aceptan la indexación, solo aceptan el pago de los intereses correspondientes. Entonces, el dinero que está recibiendo el cliente, el asegurado, está depreciado respecto del que tuvo en su momento cuando tomó el seguro. Entonces, el asegurado pierde por todos lados. Y si a eso le sumamos el costo de los honorarios del proceso y el sufrimiento natural del proceso, pues pierde muchísimo más. Entonces, la solución judicial de un conflicto de seguros siempre va en detrimento del asegurado. Eso no me cabe la menor duda. No sé vos cómo lo ves, Pablo. En México no es exacto. ¿Cuánto tarda un proceso para resolverse judicialmente en México hasta la última instancia, por ejemplo? Yo te diría que normalmente de entre 2 y 3 años. Pues súper bien. Súper bien. Y acaba de haber una reforma. A ver, ha habido una reforma desde hace años, pero este año entró en vigor para cualquier cuantía, en donde va a haber juicios orales mercantiles, lo cual hará esto que tal vez se vaya a 1 año o año y medio máximo. Es sensacional. Claro. Fíjate que lo que estabas comentando de la indexación, en México, por el contrario, es un buen negocio que una aseguradora te rechace y le ganes. Ok. Porque hay una ley, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que antes lo prevía la ley que fue abrogada, que dice que cuando a ver, voy a hacer rápida referencia. Tú tienes un siniestro y ese siniestro tienes que presentar aviso del siniestro, la aseguradora usualmente a través de un ajustador, te solicita toda la información y documentación para saber en dónde
cuáles son los alcances del siniestro y las consecuencias del mismo. Y 30 días después de que obtuvo esa documentación e información, el crédito derivado del contrato de seguro vence. Eso dice el artículo 71 de la ley sobre el contrato. El artículo 276 de la ley de seguros y fianzas, lo que dice es que una vez que el crédito vence, el crédito en pesos se udiza. Déjame les platico qué es un UDI. Un UDI es un valor de inversión. Hace algunos años en México la autoridad decidió que para que no se perdiera dinero se hiciera un popurrí o un mix de dólar, inflación y varios elementos más en los cuales si tú tienes, voy a inventar, un peso, no. Un UDI, hoy voy a poner un ejemplo, vale alrededor de 5 pesos. Entonces, si tú tienes, voy a hablar en pesos y no tiene importancia, piensen que es dólares. En dólares no aplica exactamente igual, pero ahorita les comento por qué. Si yo tengo un siniestro que vale 100 pesos, el día 30 lo udizo y entonces tengo 20 UDIs. Si ese asunto tarda 1, 2 o 3 años, el UDI ya no vale 5 pesos, a lo mejor vale 6 o vale 7. Y entonces desudizo, ¿no? O sea, vuelvo a convertir a pesos las UDIs y a lo mejor ya tengo 120 o 140 pesos. Sobre esa cantidad, además, la aseguradora tiene que pagar el 1.25% de las tasas más altas en que mantenga invertidas las reservas y algunos otros condicionantes. Entonces, la realidad es que es muy buen negocio, porque te van a pagar 1/4 de punto arriba de los intereses más altos que existen en el país sobre una cantidad ya actualizada. Claro. Entonces, la realidad es que hoy por hoy en México, perder, que una aseguradora pierda, no le gusta mucho, porque acaba pagando, mientras más tarde, mucho más dinero de lo que realmente fue el monto del siniestro. Debería ser un estímulo, Pablo, eso, precisamente para que las aseguradoras paguen en sede administrativa o paguen en forma directa y no tengan que judicializarse. Pero debe suceder algo muy parecido a Costa Rica, Pablo, y te lo voy a decir. Yo pienso, esa es una teoría mía, no tengo elementos científicos para demostrarlo, pero yo pienso que las aseguradoras hacen un número muy sencillo. De 10 casos que ellos rechazan, uno va a ser interpuesto de la forma debida por un abogado que conozca del tema y que tenga posibilidades reales de ganarles. Y 9 van a ser expuestos de tal forma que más bien ellos son los que pueden ganar. Entonces ellos dicen, muy fácil, me la juego con los 10 casos y pierdo uno de 10. Esa es mi tesis. A ver, es absoluta, coincido 100% contigo. A lo mejor los porcentajes aquí creo que serían un poco diferentes, pero creo que es exactamente lo que hace la Secretaría de Hacienda en México, ¿no? Con respecto a modificaciones a las leyes fiscales. Dicen, a ver, sabemos que es una ley que no procede, pero ¿qué porcentaje de la gente lo va a pelear y qué porcentaje lo va a pagar? Y yo creo que hacen algunas aseguradoras exactamente lo mismo y me parece absolutamente deleznable, ¿eh? Así es. O sea, el que hagan ese tipo de números, porque como yo decía hace un momento, yo creo que el contrato de seguro, y de hecho voy a lanzar una pedrada muy rápida, yo coincido con las teorías que han sacado Ernesto Cirulnik. Lito no estaba del todo convencido, pero Marcio Malfatti, lo hemos discutido con Sandra y con Andrea, y que si el contrato de seguro es un contrato aleatorio o conmutativo. Yo estoy completamente convencido que es un contrato conmutativo, porque si la selección del riesgo es la adecuada, saben perfectamente qué número de siniestros van a ocurrir dentro de una mutualidad. Y no me quiero, porque tú y yo lo platicamos para esta conversación, que no me quería meter en temas académicos, pero entro y salgo. ¿Por qué me parece que es interesante el tema de la conmutatividad del contrato de seguro? Porque si los actuarios hicieran bien su trabajo, no tendrían por qué rechazar siniestros. Ya estarían contemplados. Sabrían cuántos van a ocurrir dentro de una mutualidad. El problema es cuando existen realmente omisiones o inexactas declaraciones que distorsionan el número de siniestros
o preexistencias que distorsionan, ¿no? O incumplimientos contractuales o incursiones en exclusiones, esos están previstos. Entonces, cuando una aseguradora, que coincido 100% contigo, qué bueno que lo dijiste tú y no yo, pero cuando una aseguradora hace números y dice, a ver, rechacemos 10 porque de esos 10 vamos a acabar pagando 2 o 3 o 4 o 9, porque siempre tendrán, porque además en México pasa una cosa divertida. Cuando una aseguradora rechaza, hacen una reserva específica. Esa reserva, cuando se gana el juicio, entra directo a resultados, a estado de resultados, no a balance. Entonces, se tiene ya como utilidad. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, un siniestro rechazado, cuando es ganado el juicio o cuando no es reclamado, entra a utilidad. Entonces, pues ahora te dices, ¿por qué? Ahora sí entiendo por qué enero, febrero y marzo empiezan a hacer limpia de siniestros las aseguradoras, ¿no? Pues porque quieren liberar sus reservas. Claro. Y entonces dar buenos resultados a los accionistas. Pablo, ahí el otro día comentaba Waldo algo que a mí me parece súper interesante que está ligado a esto, y es el tema de cuando ellos, eh, la, el despacho de Waldo se dedican a atender empresas de grandes riesgos. Y entonces él contaba que había la posibilidad de establecer licitaciones para la compra de los seguros de grandes riesgos. Yo lo he hecho con Waldo en empresas mexicanas, ¿eh? Bueno, exacto. Entonces, al final de cuentas, la gran pregunta es, o sea, ¿cómo en una licitación mágicamente, si el costo de la póliza es 100 pesos, cómo mágicamente baja a 80 en una licitación? Entonces, ¿dónde están los actuarios? ¿Dónde está ese trabajo actuarial que vos decías, verdad? Que teóricamente, si fuese bien hecho, no tendría por qué admitir la baja de un 20% para poder ganar un negocio. Entonces el margen es muchísimo más alto de lo que nos hacen ver también. Sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, cuando alguna vez hicimos eso en colaboración con Waldo, aquí en una empresa grande, importante mexicana, y lo que hicimos fue hacer una licitación a nivel reaseguradoras, ¿no? Y que cada reaseguradora nos propusiera con quién iban a hacer los fronting. A ver, qué empresa mexicana aseguradora suscribiría el riesgo, en el entendido que la negociación sería directamente con la reaseguradora. Eh, fue un poco amarga la experiencia, porque si bien hubo propuestas, eran propuestas en donde lamentablemente se pusieron de acuerdo las aseguradoras mexicanas, las que iban a hacer el fronting. Entonces, no nos salió como queríamos, porque lo que queríamos era realmente que hubiera una competencia. Y el punto que tú estás diciendo es tan interesante que, por ejemplo, aquí en México, hasta hace relativamente poco se estableció como ley, perdón, como obligación, el que los agentes de seguros están obligados a manifestar a través de la póliza qué comisión se están llevando. ¿Qué comisión? Me refiero a ingreso. Porque la realidad es que en los seguros de autos, tengo entendido, y en los seguros de gastos médicos, creo que también o vida, llevan una comisión que puede ser del 50% del cobro, del costo de la prima el primer año, ¿no? Entonces dices, oye, En vida puede llegar hasta el 70%. Bueno, eso es parte de lo que yo tengo muy claro. Yo fui 20 años agente de seguros y vida es uno de los negocios más buenos para el agente de seguros, igual gastos médicos, pero el autos, primer año, ¿no? el Después primer se va año, sí, viendo. claro. Sí, sí, pero siempre, o sea, mantener una cartera en esas condiciones. Además, el segundo año no es que te baja al 1%, no, te baja al 15 o al 20%, que sigue siendo un gran negocio. Sí, y luego el problema es que los agentes de seguros tienen a bien, al ver eso, ofrecerles o pedirles o recomendarles a los aseguradoras, a los asegurados, cambiar de aseguradora, y con la enorme pérdida de preexistencias, Correcto, de correcto. antigüedades, y con todos los enormes y crasas complicaciones que les provoca ese cambio, ¿no? Un tema ético de los intermediarios que también sería importante, Waldo, tratar en este como otro los grandes problemas que se da en la realidad de los rechazos, de los reclamos
algunas veces, mire, yo he insistido, porque por supuesto al gremio de los intermediarios le tengo un cariño más que especial, ¿verdad? Porque son mis compañeros de muchos años, ¿verdad? Y yo les he dicho, mire, la responsabilidad tan gigantesca que ustedes tienen, porque la ley costarricense, Waldo, al intermediario se le dio una responsabilidad enorme expresa. Ya de por sí, por estar dentro de la cadena de consumo, son responsables también si se genera algún daño para el consumidor o para el asegurado. Pero expresamente la ley les da unas responsabilidades tan gigantescas que ser intermediario hoy en día en Costa Rica es muy peligroso en el sentido de que muchos compañeros que están en esta rama no se dan cuenta de que algo como lo que vos estás diciendo acarrea responsabilidad personal directa, ¿verdad? Y puede generar no solo que pierda la licencia, sino que también se vea expuesto a una denuncia penal o a una demanda civil grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando, ese engaño, ese ardid que vos estás comentando en un caso tan específico y que pareciera tan normal, yo lo he escuchado en algunas personas que dicen, Waldo, pero ¿qué de malo estoy haciendo? Yo estoy recomendándole otra póliza y me parece que esa póliza ahora Y es más más barata. claro. Y entonces, mire, esas cosas deben de hablarse. Waldo, Pablo, prometimos, perdón, Pablo, prometimos que no nos íbamos a extender y ya vamos para la hora. Cuando uno la está pasando bien, sí, entonces la verdad es que hay mucho de el, qué platicar. Y el, quedaron muchísimos temas en el tintero. Los el tiempo, ajustadores, por ejemplo, esos son no, pero otro tema. entrémosle, no, eso te iba a decir, si la gente que nos está viendo está tan emocionada como yo, entonces no le va a importar un poquito más. No, no, Entrémosle un a ver, poquito yo nada más más, porque ese tema es importante. a ver, fíjate, cuando yo colaboraba con alguna aseguradora, me tocaron casos muy simpáticos con tema de los ajustadores. Los ajustadores, no sé si tengan el mismo nombre en toda Sí, sí. Latinoamérica, son aquellas personas usualmente nombradas por la aseguradora para que realicen la inspección y análisis del siniestro y ver los alcances del mismo. Y es interesantísimo porque eh, algunos ajustadores, por ejemplo, en México algunas aseguradoras, voy a empezar por ahí, reciben además de los honorarios normales un porcentaje de la cantidad que le ahorren a la aseguradora si le dan información suficiente para rechazar. Imagínate. Pero ojo, esto que te estoy diciendo, Boris, es tan grave que ha sido materia de un foro que hicimos en el Instituto Brasileño de Derecho de Seguros, no me acuerdo si fue en Brasilia o fue en Sao Paulo, que se trató de esto, específicamente de la actuación de los ajustadores por parte de las aseguradoras. Desde luego aclaremos que hay ajustadores totalmente honestos que hacen su trabajo impecablemente, En pero hay algunos otros agentes. países, Pablo, está la figura del ajustador público también, ¿verdad? Entonces Sí, que ya, de hecho aquí en México ya está funcionando. ok, excelente, pues ya ese se supone que funcionaría bajo un esquema más neutral o más imparcial, ¿verdad? Pero Sí, no pero sé es si muy en la simpático. realidad allá funciona así. No, aquí hay un tema muy simpático porque hay un par de ajustadores públicos que son ajustadores públicos y luego se quitan la cachucha y se ponen la de defensor del asegurado, ¿no? Y entonces les hemos nosotros dicho, oye, tú puedes hacer eso porque no puedes ser juez y parte. Claro, La realidad es que es igualito que el otro ajustador, ¿no? Porque solo si que del lo otro pagas, lado. claro. Y entonces yo dice, no, es que estoy equiparando la balanza. A ver, no se trata que porque hagas una cosa rara allá lo hagas acá. Así Creo que es. no es la solución. Pero el tema de No, los no me ajustadores, juzgues porque pecamos diferente, dice el sí, o pecamos igual, pero del otro lado, ¿no? correcto. Algo que a mí me parece, y con esto concluiría nada más el tema, porque no creo que se trate de ahondar mucho, a menos que me digas lo contrario, es que hemos optado, y eso me parece gravísimo, a que en México, si ocurre un siniestro importante, ahora se le recomiendo a mis clientes que se acerquen conmigo o con cualquier abogado que se dedique a derecho de seguros. Desde el momento de la ocurrencia del siniestro. Y esto es gravísimo porque es un contrato de exquisita buena fe, en donde si tú recibes una llamada de la aseguradora diciendo que Juan Pérez va a ser el ajustador, lo lógico es que tú creyeras en Juan Pérez
y le dieras toda la información que él te pide, porque lo que buscan es rápidamente cuantificar el siniestro y su procedencia. Y la realidad es que los ajustadores, muchos de ellos, no actúan así. De repente ves los listados que reciben los asegurados después de un siniestro, y son ridículos, ¿no? O sea, dame estados financieros de los últimos 10 años y el nombre de tu hermana. A ver, ¿cómo que? O sea, por favor. Y entonces, si tú tienes la enorme tontería de decir una primera declaración no del todo correcta ante la autoridad, esa va a ser la que sea suficiente para que te rechace la aseguradora. Así es. Por ejemplo, en México, con toda la cantidad de asaltos que hay, ojo, fíjate qué curioso, asaltos de vehículos y demás, es que si tú llegabas y decías, oye, un cuate me amenazó y le di las llaves del vehículo, oye, pero no hubo violencia, pues es que me dijo ¿qué es lo que tú declaras ante la autoridad ministerial? Si no dices que hubo violencia, que hubo un amago o una amenaza, es probable que la aseguradora no te pague. Porque si tú le diste las llaves voluntariamente, eso no es robo o asalto. O sea, a ver, entonces, el tener que llegar a decirles, por favor, digan exactamente lo que ocurrió y las palabras que te dijeron y cómo te cortaron cartucho, porque si quieres obviar todo eso, te pueden rechazar el cobro, el reclamo. En fin, a mí me parece que hemos llegado a situaciones que no deberíamos estar en un contrato de buena fe, porque es un contrato de buena fe para todas las partes. Pero Y ¿dónde me podría parece que estar eso la es... solución en esto, Pablo? Porque te cuento que yo he sufrido la misma frustración de alguna forma de esa evolución del mercado. Y yo siempre lo digo de una forma transparente. No porque yo me beneficie de una situación como esa, porque lo que vos estás diciendo es cierto, hay una tendencia a que antes de presentar el reclamo busquemos al abogado para estos casos por la desconfianza natural que se tiene con la aseguradora o con los mismos ajustadores, ¿verdad? Entonces, lo lógico es que en un mercado, por lo menos como el nuestro, busquen a las personas que estamos más involucradas con estos temas. Pero yo siempre digo, no porque yo me beneficie directamente es que eso está correcto. ¿Por qué? No, claro que no. Porque deberíamos de tener precisamente aseguradoras que primero realmente se relacionen de una forma armoniosa y de buena fe con el cliente para que no tengan que buscar a ningún abogado. Y la otra parte que me parece también complicada es que precisamente el tema de los seguros es tan complejo, ¿verdad? Es un tema mucho más complejo y lo hemos hecho como vos decís, cada día más complejo, que entonces es muy difícil que los abogados en su práctica profesional, si no se dedican a este tema, conozcan del tema. Entonces, más bien, al ser un mercado pequeño, es complicado para la gente conseguir a ese profesional, pero la gente no lo sabe. Por lo menos en Costa Rica, la gente dice, mire, tengo un pleito contra la aseguradora, voy a buscar un abogado y el abogado va y hace su mejor esfuerzo y resulta que entonces la aseguradora aplaude porque dice, bueno, qué dicha, este no sabe del tema, lo vamos a rechazar y se acabó. Y en el camino se cometen esos errores que vos decís, que después cuando va a judicializarlo, entonces dice, no, mire, en la declaración de tal día dijo tal cosa, sobre tal pregunta me contestó tal otra, cuando le pedí tal prueba me presentó tal cosa, y al final se vuelve, por ejemplo, yo en uno de los procesos que tenemos pendientes, y espero que se resuelva pronto, el argumento de fondo, Pablo, es precisamente que aquí hay una instigación a la autoincriminación, que es, por lo menos en Costa Rica, y evidentemente es un derecho humano y tiene que ser así igual en todo lado, las personas no están obligadas a declarar contra sí mismos, no están obligadas a dar prueba que los incrimine, y eso va más allá de la buena fe. O sea, cuando yo me niego a dar una prueba que me va a incriminar, no necesariamente es que estoy actuando de mala fe o que estoy mintiendo, es que pude haber incurrido en esa prueba por error, o pude haber incurrido por negligencia, o pude haber incurrido por desconocimiento. Y eso no hace que yo esté actuando de mala fe. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, puede haber una autoincriminación que es necesario conocer en ese instante. Pero ¿qué se disiparía si tuviéramos, por ejemplo,
una conducta, una visión de que en esta relación de transparencia y de equilibrio que debería existir entre las partes, no debería ser necesario estar en ese conflicto. O sea, deberían estos órganos internos de las aseguradoras actuar de una forma más célere y pensar una cuestión muy sencilla. En el caso de México, claramente, en Costa Rica por lo menos podrían verse beneficiados de un conflicto judicial. Pero si vos estás diciendo en México que no se benefician, con mucho más razón tendrían que arreglar. Entonces yo he pensado, por ejemplo, Pablo, en algo parecido a lo que vos decías, que ya van a hacer en México. Yo he pensado en la figura del arbitraje de consumo como una solución muy práctica para el tema, básicamente un proceso sumarísimo que se podría hacer en vía administrativa. Hoy en día, con las figuras del arbitraje, de la conciliación, de la mediación, todo eso es posible, pero el asunto es que fuera más rápido todavía y que fuera por diferentes escalas. O sea, un caso que no sobrepase, por ejemplo, los $1,000, que se resuelva en cuestión de minutos. O sea, se sientan con un tercero que está nombrado para esos fines y las partes se comprometen a aceptar el resultado. Ya, se resuelva en 10 minutos y que ese tercero sea el que lo haga y que no exista la posibilidad después de judicializar ese asunto para no quitarle tiempo al Poder Judicial de resolver casos de baja monta, por decirlo de alguna forma. Y así que se vaya escalonando. Por lo menos esa es la solución que nosotros hemos analizado que podría ser, pero ustedes cómo andan por allá y tal vez, Pablo, con esto hacemos un cierre. Mejor que hayan quedado algunos temas ahí en el tintero para tener la oportunidad de una segunda y una tercera entrevista posteriormente y que las personas puedan saber que efectivamente estamos frente a una persona como vos que conoce claramente el tema. Es riquísimo, por eso el tiempo se nos ha pasado tan rápido, hablar con la persona que sabe, con la persona que conoce bien este mundo de los seguros. Muchas gracias. A ver, yo concluyo, como dices, con dos consideraciones. Uno, el tema de los abogados, como dices, ¿no? Aquí en México ha pasado una cosa muy simpática. El contrato de seguro forma parte del derecho mercantil, ¿no? Expresamente, la fracción 16 del artículo 75 del Código de Comercio dice que es un acto de comercio el contrato de seguro. Igual que un cheque o un pagaré. Entonces, de repente te encuentras con que un abogado que ha presentado 1, 2 o 10,000 demandas cobrando cheques y pagarés, dice, pues el contrato de seguro es igual mercantil, pues yo llevo el asunto. Estoy hablando del lado de los asegurados, ¿eh? Y entonces buscan un asegurado que tengo siniestro, te busca, le propones honorarios, no les gusta porque pues, a la gente nunca le gusta pagar por recuperar dinero, ¿no? Y buscan a otro abogado. Entonces, oye, ¿tú te dedicas a derecho mercantil? Sí. ¿Tú sabes de seguros? Sí. Cuando estamos hablando de que es una ley con 207 artículos, ¿eh? Y solamente habla del contrato de seguro. El resultado que se obtiene cuando ocurre eso suele ser paupérrimo por parte del asegurado que contrató a un abogado con poca experiencia. Pero, pues desde luego, eso implica que no... recuerda que seguramente pasa también en Costa Rica, que las aseguradoras tienen abogados de planta que se dedican 100% a ver asuntos de seguros. Así es. Entonces, ahí es cuando empieza a haber una desigualdad, ¿no? Pero una desigualdad también provocada por el asegurado, hay que confesarlo, que el asegurado prefiere pagar barato a tener al conocedor. Pero bueno, y lo eso barato sale caro en este caso. Sin duda. Y el tema de los arbitrajes, y ahora sí con esto concluimos para no seguir alargando. En México, hasta hace, si mal no recuerdo, 18, 16 años, la Comisión Nacional de Seguros Fianzas, que era un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, tenía dos servicios que eran sensacionales, que era una mediación entre las aseguradoras y los asegurados, igual con las afianzadoras, y un arbitraje. Un arbitraje que si bien llevaba un procedimiento ordinario mercantil, tal como cualquier juicio mercantil ordinario,
era llevado ante la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No sé en Costa Rica, pero en México, por ejemplo, los tribunales del estado de Jalisco son una cloaca, ¿no? Así de claro lo digo. Los tribunales están llenos de jueces y funcionarios corruptos. Entonces, desde luego hay excepciones, pero una gran mayoría son una basura. Eso provoca que buscáramos alternativas. Esto se ha agravado, pero en fin. Y esa alternativa ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas era estupenda, porque era mucho más rápida, porque era gente que realmente sabía del tema, porque además era muy honesta, nunca tenías que ofrecer dinero, ya no digo para obtener un laudo favorable, sino tampoco para que caminara el asunto caminaba rápido. Por un tema político, se creó la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y le sustraen a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas esas facultades de mediación y arbitraje y se las otorgan a la CONDUCEF, Comisión Nacional de Protección y Defensa del Usuario. A partir de ese instante, el arbitraje, que era un arbitraje sui generis, porque era un arbitraje público, ¿no? Hecho por un órgano desconcentrado, cayó en el olvido y fue repelido por todo mundo, especialmente por las aseguradoras, porque era absurdo. Yo en aquel entonces todavía era abogado de muchas aseguradoras, y era absurdo someterte al arbitraje de quien era defensor y protector de tu contrario, ¿no? Oye, le voy a dar que sea el árbitro del asunto a quien defiende. No, es que son dos áreas diferentes dentro del mismo organismo. Mira, como no quiero que coman juntos, mejor no me entro al arbitraje. Yo tengo, y ahora sí prometo que con esto concluyo, una creencia. Yo no creo en los arbitrajes, y no creo en los arbitrajes por dos razones. Porque son caros y porque se requiere de la buena fe de las partes, de las dos partes, ¿no? Y con mucha frecuencia me he encontrado que una de las dos partes no actúa de buena fe. Y eso me parece gravísimo. Yo creo que sería sensacional que volviéramos a aquel adagio del derecho romano que decía: yo te doy los hechos y tú, juzgador, dame el derecho aplicable. Hoy por hoy, alguna de las partes, o a veces las dos partes, ven cómo mentir, cómo engañar, cómo dar una parte de los hechos, cómo tratar de ocultar otra parte de los hechos para lograr que el derecho sea acorde a los intereses. Y eso me parece también que es muy grave. Y con esto concluyo. Me parece, Pablo, que yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que estás diciendo y lo veo de una forma muy pragmática. Si va a pasar en el arbitraje de esa forma, igual me va a pasar judicialmente. Entonces, prefiero que se haga rápidamente en un arbitraje que dure rápido, sea célere, para baja monta, eso sí, como te digo, que vaya increciendo y que al final judicialmente llegue lo más importante para poder tener la posibilidad por lo menos de 2 o 3 instancias, ¿verdad? Sí. Que me permitan ver con más objetividad e imparcialidad del tema. Pero Pablo, quedo absolutamente satisfecho con nuestra conversación. Me ha parecido igual la entrevista. Creo que tendrá que venir una segunda o una tercera. Se quedan un montón de temas y ahí lo analizaremos después. Pero por el momento, darte las gracias infinitas por esta entrevista y por lo que la forma tan amena que la hemos pasado. Y creo que va a ser de mucho provecho para las personas que nos honren con vernos. Un gran abrazo, Pablo. Espero que pase pronto la pandemia para poder ir a visitarte a esa bellísima ciudad de Guadalajara. Y bueno, me contaron que la Feria del Libro no ha sido cancelada, que va a haber FIL otra vez este año. La van a hacer en 2 sedes, en el FIL normal, ahí en el complejo, y en la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver, espero que al rato entonces se pueda. Si no, pues aquí estamos a la orden, Pablo. Costa Rica es tuyo. Muchísimas gracias, Boris. La verdad es que sí, fue muy agradable la conversación esta. Eso nos pasa cuando hablas con gente que le gusta lo que hace, ¿no? Y además es evidente que es también tu caso. Encantado quedamos para la siguiente del día que quieras. Hay muchos temas que podemos tocar. Además, siempre se aprende de esto y eso es lo que es estupendo. Y Dios quiera que no haya FIL, me parece que sería una enorme estupidez. No hemos acabado de entender que tenemos que estar guardados y el no hacerlo va a provocar muchos sinsabores, ¿no?
creo que la intención no necesariamente es hacerla presencial. Eh, mm, Me ¿no? parece que andan buscando como una parte presencial, no sé si para la gente de México expresamente, y otra parte virtual, pero eso sí, como que no lo tienen claro, porque me parece que podría hacerse una versión virtual sin ningún problema. Si algo nos ha Coincido. enseñado esta pandemia es que todo se puede hacer virtual sin ningún problema. Sí, lo cual no deja de ser preocupante, ¿no? A mí la verdad es que me encanta viajar, Sí, y siempre claro. fueron grandes pretextos los convivios de derecho de seguros para aprovechar unos días adicionales. Entonces, sí, seguiremos en De esto, hecho, que en Costa pero Rica, Pablo, cuando ustedes anunciaron este evento, la, nuestra sección de ahí, de acá, Sila, de la cual yo soy el vicepresidente, habíamos acordado precisamente hacer como nuestro paseo o nuestro encuentro social allá en México. Yo les contaba a ellos que, y sobre todo el hecho de que le habían puesto subas al ring y todo eso. Yo, una de las cosas que más disfruté fue precisamente ir a la lucha libre ahí en Guadalajara. Y entonces yo decía, fíjate bueno, que a mí no me gusta la lucha libre, pero pero Miguel de Fuente, el presidente de la MEDESEF, le encanta y la verdad es que me parece que es muy interesante esto de hacer confrontaciones de ideas, ¿no? Porque siempre genera cosas interesantes. a mí me encanta y tuve la oportunidad de ir con mi hijo. Ya mi hijo tiene 27 años, es colega también. Y entonces nos pusimos la máscara del Santo y Blue Demon ahí y lo disfrutamos mucho. Pablo, un gran abrazo, de verdad que la pasamos súper bien y hasta un nuevo encuentro muy pronto, espero. Muchísimas gracias por todo, Boris, y a la orden. Un gusto saludarlos a todos.